Hola a todos, queridos alumnos. El día de hoy nos vamos a centrar en una nueva clase ya de contenidos, de vuelta de nuestro receso, digamos, por trabajos de ABF. Y vamos a hablar el día de hoy sobre el impacto cultural que tuvo el encuentro de estas dos culturas o de estos dos mundos. Tanto el impacto que tuvo para los europeos el haber descubierto y haber llegado a un nuevo continente, como también el impacto que tuvo para los americanos este encuentro con la cultura europea. Así que los invito a que aprendamos un día más sobre esta asignatura, sobre este contenido. Primero, para hablar de una introducción hay que entender qué es un encuentro de dos culturas y por qué hablamos de encuentro de dos culturas. Primero que todo hablamos de un encuentro de dos culturas porque precisamente estas personas, digamos, que vivían en distintos continentes nunca se habían topado, no se conocían. De hecho, la gente en América ni siquiera tenía idea que existían otros continentes, otro mundo, otro tipo de comercialización. Ellos vivían en América felices, entre comillas, en paz, pero con su propia cultura, con sus propias creencias, con sus propias costumbres. Pero cuando llegan los europeos se ven enfrentados, la gente de América, a tener que ver que existen otras culturas, otra cultura que si bien fue súper bien recibida al principio por parte de los americanos, los europeos en general se aprovecharon de ese recibimiento y mal utilizaron este encuentro para precisamente después causar daño y robar una gran cantidad de elementos que tenían nuestros indígenas americanos. Por tanto, el encuentro de dos culturas sí o sí favoreció a una cultura más que a otra. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque hay que entender que los indígenas americanos recibieron de muy buena forma a esta nueva gente que venía con escudo, que venía con vestimentas de metal, etcétera, etcétera, y que llegaban en barco, los recibió de muy buena forma. De hecho pensaban que eran dioses, entonces los trataron excelente. Sin embargo, ese fue el punto del cual se aprovecharon estos españoles, estos europeos en general, para obviamente saquear las tierras y las riquezas de los indígenas de América. Por tanto, es un encuentro de dos mundos, un encuentro de dos culturas que sí o sí favoreció más a una que a otra. ¿Cuándo ocurrió esto? Ocurrió en 1492 y comenzó con el viaje de Colón, eso ya lo habíamos hablado. Del conjunto de todos los viajes emprendidos durante el siglo XVI, el más significativo fue el que realizó Cristóbal Colón. Este hecho marcó, ojo que ocurre a finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI, este hecho marcó un antes y un después en la historia conocida por la humanidad. Con este viaje se puso en contacto a pueblos y civilizaciones que se desconocían hasta el momento y completamente desconocidas entre ellas, tanto en idiomas, creencias y muchas otras cosas más. Colón, cuando llega a América, una de las cosas que hay que entender es que él no saluda a todo el mundo. Lo primero que hace no es presentarse, sino que lo primero que hace es pisar tierra y reclamar las tierras para España. Dice, el primer gesto que hace Colón al entrar en contacto con las tierras recién descubiertas se trata de una declaración según la cual esas tierras forman parte desde ahora en adelante del Reino de España. Por tanto, imagínate tú que llega cualquier persona desconocida, ya llega al lugar donde tú vivías, a tus tierras en las cuales son tierras ancestrales, donde estabas acostumbrado a vivir de generación en generación, y solo llega ahí con un par de papeles, con un grupo de personas que lo acompañaba, y dice, desde ahora en adelante estas tierras les pertenecen a España. Bueno, suena ilógico, ¿cierto? Suena ilógico que una persona llegue y reclame las tierras a su nombre, pero eso fue lo que hizo Colón. Eso fue lo que hizo Colón. Colón llega y dice y determina que desde ahora en adelante, desde el momento en que él pisa esa tierra, todas esas tierras pertenecerían a España. Obviamente la gente indígena los miraba perplejo y no entendía qué estaba diciendo. Pero más adelante se fueron dando cuenta realmente la serie de intenciones que tenía la gente de España con respecto a las tierras que habían en América. Los europeos y la noticia del descubrimiento. Lo primero que todo es que la imaginación europea empezó a crecer. Y fue herida en el sentido principal de que toda la creencia antigua que existía en torno al mar se desechó y empezó la nueva creencia que hablaba ya de viajes que te iban a otorgar una gran cantidad de riquezas. Por tanto, la noticia del descubrimiento sonó fuertemente en la comunidad científica y sobre todo en la comunidad literaria, en la cual empezó a escribir sobre los hallazgos de la gente que viajaba y realizaba estos viajes de exploración. Mezclando, ojo, los nuevos antecedentes que se tenían con los antiguos que ya se conocían. El desnudismo indígena fue muy llamativo para la gente que vivía en Europa porque
En Europa se acostumbraba a vestir de pies a cabeza. Tú usabas desde lo que es tus zapatos, tu ropa interior, pantalones, polera y todo. Entonces, cuando llegan a un mundo en que los indígenas andan literalmente semidesnudos, con unos pequeños taparrabos, ellos asimilaban que ese lugar que habían descubierto era algo similar a lo que se hablaba en la Biblia del paraíso. ¿Ya? Incluso cuando se hablaban de islas en las cuales se vivían solo mujeres, ellos empezaban a retomar y a evocar el mito de las famosas Amazonas. ¿Ya? Noticias con que existían ríos de oro empezaron a recordar el mito del rey Midas. Entonces, la imaginación de la literatura y de la gente en Europa iba creciendo y iban hablando, iban inventando un montón de cosas en torno a todos los descubrimientos y en torno a todo lo que escuchaban que existía en este nuevo continente. Era literalmente un continente milagroso. Estas civilizaciones no podían aspirar, la verdadera humanidad, dice, estas civilizaciones no podían aspirar con expresiones en modo peculiar de realizar la vida humana y quedaban sujetas a juicio que les correspondiera en referencia a la cultura cristiana. Según esta, al haber permanecido al margen de la enseñanza del Evangelio, los indios, vuelvo a repetir, indios, recuerden que ellos creían que habían llegado a la India, pero son los indígenas en realidad, no habían podido realizar la verdadera humanidad. Entonces, lo que acaba de escribir esta persona aquí quiere decir que prácticamente los indígenas que vivían en América, por desconocer lo que es la palabra de Dios, por desconocer lo que es la fe cristiana, no eran considerados humanos. Escuchen lo fuerte de las palabras. Descubriendo un nuevo mundo. Sabemos que para los europeos fue el descubrimiento de un nuevo mundo, pero abriendo el enfoque para tomar en cuenta a los otros. Reconocemos que lo que entonces ocurrió fue el principio del definitivo contacto entre gente de un lugar con otro lugar, en este caso de un hemisferio con otro. El verdadero encuentro de dos mundos, encuentro que tiene básicamente una dual connotación, o una doble connotación. Una parte significa que en un mismo lugar las cosas o personas, que conviven en un mismo lugar, las cosas y también las personas, y por otra parte, una confrontación, un choque de hombres que combaten de una u otra manera ya para defender o para adquirir lo que el enemigo, entre palabras, de un europeo tenía. Recuerden que este choque no solo sirve para un acercamiento, un contacto o una fusión, sino que también sirve para los europeos para enriquecerse a costa de lo que tenía la gente en América. El encuentro de dos culturas. El concepto de encuentro es encubridor, porque se establece ocultando la dominación del yo europeo de su mundo sobre el mundo del otro, el del indio. Y aquí entra a todo lo que yo estaba hablando recién. Que recuerden que es un choque de dos mundos, un encuentro de dos mundos, pero sin embargo una de las culturas salió más favorecida. Y en este caso fue la cultura europea por sobre la indígena, debido a que el indígena los recibió con brazos abiertos, esperando que fuesen semidioses, dioses presentes ahí, gente honorable a la cual había que atenderla de buena forma, y los europeos lamentablemente pagaron con la otra cara de la moneda, ¿ya? Así que hay que entender eso, por eso también se le dice un choque de dos mundos. ¿Ya? Porque no fue todo pacífico, al contrario, fue muy violento, después sobre todo en los viajes de conquista que vamos a ver más adelante.